Pero ustedes sí, es que ustedes todavía no van a un hospital a hacer guardias, ¿no? Ustedes sí tienen vacaciones de 2 semanas. No. Fueron de días, ¿no? Nada más los días santos. Sí. Ajá. Bueno, yo sí me tomé la semana. No, hombre. Ni me di cuenta. Me di la semana. Nosotros vamos a dar el tema de bronquitis aguda. Primero, para empezar con una breve introducción, la bronquitis aguda se va a encontrar dentro del 90 lugar de las 10 primeras causas de consulta y también el 10º lugar de morbilidad hospitalaria. Y a comparación de la neumonía, esta va a representar la primera causa de mortalidad, que creo que es el tema que vamos a ver. ¿Cómo vamos a definir a la bronquitis aguda? Va a ser una infección en tracto respiratorio, a ser manifestada con tos, puede o no puede haber esputo y tiene 3 semanas de evolución. Cabe destacar que la guía de práctica clínica que maneja la CNT nos tiene estos criterios clínicos para una probabilidad de diagnóstico de una bronquitis aguda. La primera es una infección respiratoria aguda manifestada por tos, 3 semanas, lo que ya les había dicho en la definición, de que no tenga ningún tipo de evidencia clínica de neumonía y descartar la presencia de resfriado común, esofagitis por reflujo, asma aguda o una exacerbación del POC. Bueno, dentro de la etiología, las personas que son más susceptibles a padecer de bronquitis aguda van a ser las personas que estén en contacto frecuente con sustancias irritantes o con polvos. Pueden ser fosfenos, dióxido de carbono, variedades de polvo, amoníaco y el humo en general. Y bueno, otro punto de la etiología, más que nada va a ser de un 60 a un 90% se va a presentar viral y en un 10% va a ser bacteriana. Dentro de las virales más importantes va a ser por adenovirus, influenza A y B, parainfluenza. Los menos comunes, pero que sí se pueden dar, son coronavirus y rinovirus. Y dentro de los bacterianos, los más frecuentes va a ser Bordetella pertussis, Mycoplasma pulmonae, Chlamydia pulmonae y Haemophilus influenzae. Y otros, pues como ya los habíamos visto antes, puede ser por inhalación de tóxicos, tabaquismo o contaminación ambiental. Bueno, aquí les puse una tablita sobre algunas características de estos patógenos. Dentro de los que se van a presentar en el virus de la influenza, este se va a presentar de inicio rápido, puede producir fiebre, escalofríos, náusea, cefalea. Dentro de los de virus de la parainfluenza, más que nada estos se van a producir en países nórdicos y en épocas de otoño. Los virus sincitial respiratorio, esto va a ser más frecuente en los adultos de tercera edad, los que viven en casas de reposo y en aquellos que padecen alguna enfermedad cardiopulmonar de base. Dentro de los coronavirus, estos van a ser más frecuentes en epidemias de regimientos militares. En adenovirus, el inicio de los síntomas va a ser muy similar a los que se van a presentar en los de la influenza. Y en rinovirus va a ser muy poco común la fiebre y pues la infección por lo general va a ser muy leve. Dentro de las bacterias, en Bordetella pertussis, su periodo de incubación va a ser de 1 a 3 semanas y esta va a afectar más a adolescentes y adultos jóvenes. Mycoplasma pulmonae, su periodo de incubación va a ser de 2 a 3 semanas y en la Chlamydia pulmonae va a ser de 3 semanas. Como ya les había comentado, del 5 al 10% de las causas de las bronquitis van a ser por bacterianas, pero con más frecuencia se van a presentar de virus.
En la fisiopatología tenemos que se va a dividir en dos fases. La primera es la inoculación directa del epitelio traqueobranquial. Aquí se va a dar la inoculación directa por el virus, el agente físico-químico, polvos o alérgenos, lo que nos va a dar fiebre, malestar general y dolor osteoarticular. Este va a durar de 1 a 5 días. Y la otra es la hipersensibilidad del árbol traqueobronquial. Va a depender principalmente del individuo, no va a ser igual en todos. Ahí puede haber tos con o sin flemas, sibilancias, y lo que lo caracteriza es de una disminución de BEP1 transitoriamente. Bueno, hablando sobre la clasificación, se va a dividir según su gravedad. Hay una bronquitis aguda no complicada y bronquitis aguda complicada. Como ya había mencionado, en la no complicada se va a ver una tos menos de 3 semanas y en la complicada va a haber más de 3 semanas. En la no complicada va a ser paciente inmunocompetente, no va a haber fiebre, no va a haber comorbilidades y se va a presentar más en adulto joven. Mientras que en la complicada va a ser en un paciente inmunodeprimido, se va a presentar fiebre, va a haber comorbilidades y va a ser en adulto mayor. Estas son como las principales diferencias entre una bronquitis aguda no complicada y la complicada. Bueno, también van a haber diferentes tipos de bronquitis. Se puede presentar una catarrada mucopurulenta. En esta el epitelio bronquial va a estar, se descama. El epitelio va a estar descamoso. Pues esta es otra forma de clasificarla. Ajá, es como otros tipos de bronquitis. La mucosa va a estar más enrojecida y tumefacta. Aquí va a haber mucha secreción de líquido y también va a haber atelectasias y todo irritativo. En una bronquitis aguda pseudomembranosa, esta va a tener un exudado rojo de fibrina. Se van a empezar a hacer como moldes en la tráquea. Se le conoce también como bronquitis plástica. Y esta también puede ser por una causa de asfixia. En la bronquitis aguda necrótica ulcerosa, se va a presentar cuando el paciente va a inhalar gases tóxicos o partículas extrañas. Van a afectar a pacientes con inmunodeficiencia, y esta también puede ser secundaria a una ruptura de un ganglio. En la pútrida, los bronquios ya van a estar cubiertos como por unos restos necróticos, van a ser fibrinosos y van a ser malolientes, van a tener un mal olor y se va a presentar una bronquiectasia. A la exploración física, al momento de la auscultación, se van a escuchar estertores roncantes y sibilantes, va a haber taquicardia y va a haber signos de dificultad respiratoria. Como un cuadro clínico general que vamos a tener para la bronquitis, primero es un compromiso de las vías aéreas superiores en los primeros días de la enfermedad. Por eso es que debemos de diferenciarlo de un catarro. Va a haber una tos de tipo aguda y va a persistir por 3 semanas y se puede prolongarse un poco más. Puede haber fiebre de menos de 3 días de duración, y como ya lo habíamos visto en la exploración física, se pueden auscultar sibilancias y ronquera, y va a haber un dolor torácico leve. En los niños también se les da, en los niños de 4 años aproximadamente, es más evidente la dificultad respiratoria. Lo podemos observar en el abdomen, que se va a empezar a deprimir, y son signos de alerta en pacientes pediátricos.
ya que puede avanzar a una bronquiolitis. Como diagnóstico, no se recomienda hacer un cultivo porque en la mayoría de los casos es viral, entonces no es totalmente recomendado hacerlo. Sí, no suele haber ningún cambio. En la radiografía decía que tampoco se observan cambios estructurales o anatómicos, a menos de que ya esté en grado crónico o tenga ya alguna otra patología agregada. Igual, o sea, la clínica, ¿no? Vamos a tener, puede o no tener taquicardia, taquipnea, fiebre y datos de fonía y frémito. Decían que se van a escuchar los estertores y roncus, y en este tipo de casos se manda a hacer la radiografía, pero para ver que no sea por algún derrame y no confundir el diagnóstico. Va a ser más como tipo diferencial. Ajá. Bueno. ¿Sí se alcanza a ver bien ahorita? Sí. ¿Ustedes lo ven? Yo sí. Bueno, para empezar el diagnóstico se va a empezar por una anamnesis y la exploración física. Posteriormente, si el paciente va a presentar, se puede presentar tos persistente con o sin expectoración. Si sí presenta esto el paciente, se va a descartar con neumonía, EPOC, influenza o crisis asmática. Posteriormente nos vamos ya a lo de las tos. Si el paciente presenta una tos de más de 3 semanas, se va a enfocar más a bronquitis aguda y se va a iniciar un tratamiento sintomático. Si no presenta la tos menos de 3 semanas, se va a evaluar con el diagnóstico diferencial, como ya les había comentado, del EPOC y de la neumonía. También se va a sospechar de NAC, que es neumonía adquirida por la comunidad. Se va a solicitar una radiografía siempre y cuando el paciente descarte que no tenga taquicardia, taquipnea, fiebre o signos de consolidación pulmonar. La radiografía, si nos muestra una imagen normal, se va a iniciar un tratamiento sintomático, y si no nos refiere una imagen normal, se va a iniciar un tratamiento específico para la neumonía. El tratamiento sintomático son beta-2 agonistas y antitusígenos. Gracias. Y bueno, el tratamiento sintomático con el que se va a empezar va a ser el aumento de la ingesta de líquidos orales. Se van a empezar con analgésicos dependiendo el malestar, la necesidad del malestar del paciente. Se va a empezar a suspender el cigarrillo si es que fuma, y pues se pueden dar también antitusivos como es la destrometolpan o codeína. Y bueno, los antibióticos pues no van a estar recomendados porque pues la mayor parte son virales. Bueno, encontré esta tablita sobre el tratamiento. Más que nada se basa en los bacterianos. No encontré como de los Bueno, Pues los virales es como virus de la influenza, ¿no? ¿Qué es el principal? ¿O cuál es el principal? adenovirus. Si es por la Bordetella pertussis, se va a empezar con eritromicina, con 500 miligramos cada 6 horas durante 14 días. Si no, pues ya se va con la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y así la acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas, solamente durante el primer día. Si es por micoplasma, igual se va a iniciar con acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas durante el primer día. Y si no, es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y bueno,
La mayoría pues van a ser acitromicina. Y bueno, los de la virus de influenza se va a usar oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, y zanimivir, ¿Qué es PUF? Son los del atomizador, los disparos. Sí. Entonces son 2 disparos, 5 miligramos cada 12 horas por 5 días. Como complicación, en algunas personas puede desencadenar una neumonía. Y cuando se tienen ataques repetidos de una bronquitis, puede desatar, como en primera instancia, la bronquitis crónica, asma, bronquiectasia, fibrosis quística y también tuberculosis. Y como ya lo habíamos comentado también, el diagnóstico diferencial, principalmente de neumonía, asma y de una exacerbación de la bronquitis crónica, como lo vimos en el mapa y en el algoritmo que puso Diana. Es donde primero tenemos que descartar cualquiera de estas 3 enfermedades para poder pasar directamente al diagnóstico de una bronquitis. Su pronóstico es bueno, se dice que con tratamiento dura de 7 a 10 días habitualmente, que puede durar también un mes. La mortalidad es como súper rara y está asociada principalmente a estos casos ya cuando hay complicaciones, no tanto por la bronquitis aguda. Mira, la radiografía ya se había dicho, no hay cambios característicos y solo sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Sí. Y pues en prevención solamente es como principalmente para influenza, que es de los principales, que es la inmunización contra esta, aunque no todos los pacientes son como candidatos, decía que en los adultos hay que tener como más cuidado. Lavado de manos, uso de cubrebocas o tapabocas y evitar cambios bruscos de temperatura. Es como que todo. ¿Preguntas? Yo. A ver. No, va. Regrésale a la primera. En alguna rotación de medicina interna llegué a ver que uno de los tratamientos comunes para bronquitis aguda era la toma de gabapentina, pregabalina, para la tos, para manejar la tos del paciente, que puede ser muy severa. No sé si eso sea muy o qué tan efectivo o qué tanto ayuda al paciente utilizar neuromoduladores en este tipo de situaciones. ¿Lo sacaron de una guía de práctica clínica? ¿Mencionan la gabapentina? No. Y lo vi varias veces que la doctora, la internista, Son internistas. ella estaba pregabalina. No saben ver de ramo. Pues es que supongo que el tratamiento era más sintomático, ¿no? Que deprimir. ¿Cuál es el Es como cuando alguien preguntó que si para el SAO Porque por ahí tendría. daban hormonales o sabe qué cosas es, ¿no? Ni siquiera la guía lo menciona, ¿no? Y de acuerdo a lo que vieron, ¿ustedes quitarían la tos? ¿Sería su prioridad? No. ¿Cuánto puede durar la tos? ¿Un mes? No. 2, 3 meses. Y eso es por lo que los van a ir a ver los pacientes, ¿eh? Ustedes pueden llegar a ver los pacientes que ya los vieron 5 médicos, ya les dieron todos los antibióticos que hay. Y a ustedes van a verlos porque no se les quita la tos. Si ya el paciente tiene un mes o 2 con tos, ya tiene dolor de músculos torácicos, abdominales, pudiera ahí sí estar indicado dar un antitusígeno, pero quitar la tos no es una prioridad en este caso. Y no, yo tampoco había escuchado que se usa la gabapentina.
para quitar la tos, ¿no? Aquí nos pusieron la codeína y el dextrometorfano, que son los que usualmente usamos. Bueno, la codeína no, porque no hay en México, creo. No hay. Y pues les digo, la tos no es una prioridad quitarla, es un mecanismo de defensa, y solo hasta que un paciente sí ya esté harto de toser, pueden ustedes pensar pues en el dextrometorfano, que es pues pueden probar con todos esos jarabes que anuncian en la tele. Es un nuevo, ¿no? Pueden funcionar, puede que no funcionen, puede ser que la tos siga. Creo que están utilizando uno nuevo, no sé si La levodropropicina, sí, también sirve. No, ya ni tan nuevo. Yo cuando era estudiante ya vi. Pero antes veía que recetaban más Ambroxol. Pero es menos conocido. El Ambroxol, quítenlo de su cabeza. Aparte ese no es antitusígeno, ¿no? El Ambroxol no es antitusígeno. No sé por qué lo dejan como para que se les quite la tos. Puede ayudar en parte porque la presencia de flema, Una Holotiux, ¿no? la presencia de flema en los bronquios, en la tráquea, puede provocar la tos. Y al ayudarle a expulsar esa flema con el Ambroxol, puede ser que en parte mejore esa tos, pero no es un antitusígeno el Ambroxol. No, pero cuando decides, ¿no? O sea, ¿cuál sería el criterio? Es el que más tienes disponible, yo creo. Y a lo mejor es el que primero se te va a venir a la mente, lo puedes dejar. O puedes dejar sí un antitusígeno como el Ambroxol. O para la fase catarral también, ¿no? Sí, es que es un expectorante y eso puede ayudar, sí ayuda, pero no es propiamente un antitusígeno. ¿Y la Holotiux sí funciona? No. ¿Sí lo han visto en la Holotiux? Es un jarabe Sí, es un jarabe. verde. ¿Naturista? Sí, es naturista. ¿Ese es el de broncolín? Sí, ni los medicamentos funcionan y luego a veces esas cosas tampoco. ¿Alguna otra pregunta? No, ya me la respondí solo. Bueno, nada más, algo más que les quieran preguntar a sus compañeros. ¿Te quedó claro? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se distingue de una gripa solamente con la tos? No, ¿cómo lo distinguimos? El periodo. A lo mejor por el periodo, por el tiempo de evolución y a lo mejor por la gravedad de los síntomas, ¿no? Por la fiebre, ¿no? También. Una bronquitis aguda va a ser. No te recomiendo que te da fiebre hasta 2 días. Sí, si se fijan, a lo Pero mejor el catarro infecciones puede respiratorias son de las cosas más ambiguas que hay en medicina. Por eso tanto siempre les Controversia. comento esto. Por eso ustedes van a las similares y aunque tengan gripa les van a dar ceftriaxona, ¿no? O algo así. Y la gente ya está acostumbrada a eso. Amoxicilina, ¿no? Para un catarrito. Sí. Y a lo mejor este es el mejor ejemplo para que ustedes tomen conciencia de que eso no se debe hacer. Ya vimos aquí que hasta el 90% de los casos son, Virales. bueno, similares y a veces hasta en otros de consultorios primer nivel. más caros y todo eso. Son ¿Por virales, qué? ¿no? ¿Mande? Que casi siempre es viral la etiología. Sí, porque ya está acostumbrada la gente, exactamente. Si tú vas a consulta y el médico no te da antibiótico porque dices, vas con gripa y dices, ya no voy a volver a regresar con ese médico porque no me dio antibiótico. Toda la gente espera que se le dé antibiótico. Hay que tomarse su tiempo para explicarle esto. Bueno, dependiendo de si ya trae una bronquitis, ahí sí, ahorita vamos a ver que sí, ya va a haber algunos casos especiales donde sí ustedes Antibiótico. decidan dar antibiótico. Pero, por ejemplo, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacer la diferencia entre una gripa y una bronca? Puede ser sí por el tiempo de evolución y por la gravedad de los síntomas, ¿no?
¿Qué mencionaron aquí que va a tener la bronquitis que ustedes no van a ver en una gripa, por ejemplo? ¿Y qué más? Y las sibilancias sobre todo. Si ustedes ya escuchan sibilancias, eso se traduce en que hay Bronquitis. Inflamación. obstrucción, inflamación bronquial y que ya está involucrada la vía aérea inferior. Ese sería a lo mejor un dato importante para ya pensar en que si ese paciente a lo mejor tuvo gripa, no se trató y evolucionó ya a una forma más grave de infección respiratoria que sería una bronquitis aguda. Pero, por ejemplo, esto es muy ambiguo porque podemos pensar en cualquier cosa, ¿no? Solo que veamos a un paciente, sí, nada más con moco, estornudos y se acabó. Ahí sí, obviamente, pues vamos a ver puro sintomático para la gripa, ¿no? Si ya vemos a un paciente más que a la vista se vea más enfermo, que tenga sibilancias, que a lo mejor sí tenga fiebre, etcétera, etcétera, ahí ya va a depender de nuestro criterio si decidimos hacer diagnóstico de bronquitis y a lo mejor dar hasta tratamiento antibiótico pensando en bacterias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Siéntense si quieren. A ver, la siguiente, nada más vamos a mencionar algunas cosas. Doctor, yo entiendo que, o sea, los esteroides están contraindicados cuando hay patologías infecciosas, ¿no? Pero para la resolución del proceso inflamatorio, o sea, por ejemplo, Como si fuera asma. como si fuera herpes, por ejemplo, que en el herpes a veces usan el esteroide nada más para... ¿En una bronquitis? En una bronquitis se puede dar un esteroide inhalado o no. ¿Ustedes que dieron la clase mencionaron el esteroide alguna vez? Salbutamol, ¿no? Yo sí los veo Que todos se ahora. daban más como de bacterianos, pero no mencionamos los... No, hasta en realidad el esteroide no. Pues nuestra maestra de otorrino una vez a una enfermera que sí ya estaba como constipada, que ya no podía respirar nada, y le puso ramuro de Ah, pero ese es un muscarínico. O no, Fluticasona no utiliza, ¿no? Ah, pluticación no sé si esteroide. Miren, cuando ya ven a un paciente que, por ejemplo, ya se salga de las 3 semanas y que ustedes piensen que pueda ser una bronquitis aguda complicada, ahí sí pudiera ser de utilidad, que si ya no mejoró con todo lo que le dieron, y de hecho aquí se ha hecho, ya se le da esteroides, sí puede ser útil. Y si ustedes han tenido familiares con bronquitis, Yo sé. ¿sí? ¿Qué les dan también cuando en primer contacto? ¿Qué les pueden llegar? O a lo mejor el médico puede llegar a auscultar una sibilancia y ¿qué les pone? No les dan esteroides inhalados. ¿Qué les ponen? Es muy común. Salbutamol, No, formoterol, budesonida. Les ponen Dexa, ¿sí han visto? Dexametasona. Les ponen dexametasona. Y es útil, sí sirve. Es a lo mejor con el que el paciente siente más mejoría. Pero de entrada, ellos ni siquiera mencionaron que el esteroide esté indicado. No, o sea, yo... Sí puede servir, sí sirve, sí mejora al paciente y muchos médicos lo hacen. Pero de acuerdo a lo que explicaron ellos, no se menciona ni siquiera en la guía. Tómenlo en cuenta, sí, pero no como primera opción. Que sí nos mencionaron aquí, Caballero de terapia el intensiva, beta-agonista, por favor el de beta-2, presentarse a eso servicio. sí. ¿Sí? Bueno. Caballero de terapia intensiva, por favor de presentarse a servicio. Si estamos hablando de bronquitis, ¿cuál va a ser la sintomatología principal? A lo mejor la tos y el esputo, ¿no? Y eso concuerda con la definición que vimos ya de bronquitis crónica. Que aquí hay muchos pacientes que como antecedente nos dicen, yo tuve bronquitis hace 3 años. Por época. Personal de la Y terapia, a lo mejor aquí por favor, también hay presentarse a confusión. terapia intensiva. Muchos médicos también manejan la bronquitis crónica y aguda como si fueran lo mismo. La principal diferencia está en el tiempo de evolución. Ya estamos viendo aquí que a lo mejor hay presencia de tos, esputo, pero esto generalmente no dura más de 3
4 semanas, 5 tal vez, algo complicado ya, pero se quita. Y la bronquitis crónica, ya sabemos cuál es ustedes ya deben tener claro cuál es la diferencia. Y ya entonces hacer esa diferencia y a lo mejor sacar al paciente del error de que le dijeron que hace 3 años tuvo bronquitis crónica, se le quitó y ahora puede ser que vuelva a tener. Esa es la idea con la que se queda el paciente. Y sí, al paciente pues no tiene obligación de saber cuál es la diferencia entre las dos, pero ustedes sí, ¿sí? También es cierto que va a haber un paciente con bronquitis crónica que se le agregue una bronquitis aguda. Eso también es muy común, ¿no? Eso sí es posible. La bronquitis aguda se resuelve y al paciente se le queda la bronquitis crónica que ya tenía. Esas son las diferencias que hay que hacer. Sobre todo entonces con el tiempo de evolución. La siguiente, había visto... Bueno, sí, esto se parece también al asma, ¿no? Hay acúmulo de secreciones, hay broncoespasmo, se manifiesta por disneas y sibilancias. Una gripa nunca va a tener disnea, ¿no? Ni menos sibilancias no va a tener tampoco. Entonces, la siguiente, y creo que sí lo pusieron, bueno, ahorita lo vemos. Si se fijan, se enfocaron solo a algo infeccioso, pero también hay que tomar en cuenta que la inhalación de sustancias tóxicas o incluso de polvos también nos puede dar una bronquitis aguda, ¿sí? Eso también se puede mencionar como neumoconiosis o eso no aplica, o sea, solo es para las epidemias. No, la neumoconiosis sí. Para las epidemias. Ahí sí hay una clara diferencia entre que la neumoconiosis es algo crónico, ¿no? Exposición crónica. Generalmente esto es agudo y muchas veces lo vemos en trabajadores de fábricas o algo así, que en agudo se expusieron a un gas, a polvos o algo así, y que tienen manifestaciones respiratorias nada más ese día. Antes no, ni fumaron, ni nada más tienen la exposición en agudo y pues se les inflaman los bronquios y tienen todas las manifestaciones de una bronquitis. Probablemente no tenga nada que nos haga pensar en infección, nada más en las manifestaciones del broncoespasmo, a lo mejor la tos, secreción, sibilancias, esputo, pero nada más. Y si reconocemos que hay antecedente de exposición a esto, pues ahí sí podríamos hacer la diferencia y hacer el diagnóstico de que pudiera ser una bronquitis aguda por exposición a sustancias irritantes, como dice aquí arriba, ¿sí? Esto no es tan común, pero sí se puede llegar a ver. Entonces, la siguiente, nosotros pues nos enfocamos la mayoría de las veces en algo infeccioso, entonces. Y si se fijan en este cuadro nos ponen sobre todo lo viral bacteriano y al final nos ponen lo de inhalación de tóxicos y eso, tabaquismo y contaminación ambiental. Bueno, enfocándonos ya específicamente a lo infeccioso, entonces, aunque no se nos olvide, hasta en el 95% de los casos esto va a ser producido por un virus. Allá tenemos los más comunes, ¿sí? Los rinovirus son los que causan las gripas y todos los demás que debemos acordarnos de ellos cuando estamos pensando en que sí sea de origen bacteriano y sobre todo viral. Bueno, a lo mejor nunca vamos a tener disponible un cultivo para corroborar que tenemos una infección bacteriana por micoplasma o esto nada más es como académico, es para que veamos cuáles son las más comunes. Seguramente esto es esta es guía de aquí, ¿verdad? De todos modos la tomamos de otro lado y pues prácticamente se parece mucho, incluso en neumonía todas las estadísticas de los países, de otros países se aplican también aquí. Luego vamos a ver cuál es el agente etiológico más común de neumonía, pero esto podríamos sí decir que es lo mismo en nuestro medio, ¿sí? Sin embargo, difícilmente vamos a tener o vamos a poder corroborar que la bronquitis aguda la está provocando esto,
Y lo bueno es que la mayoría de las veces vamos a estar ante virus que ni siquiera nos va a importar, o ni siquiera nos vamos a acordar de, le voy a pedir un cultivo para ver qué tipo, si es por bacterias, a ver qué tipo de bacterias. Ni lo hacemos. Pero solo que estés en un hospital privado. A diferencia de la neumonía. ¿Sí? Si ustedes ya están ante un paciente que piensen que tiene neumonía, ahí sí va a ser muy importante que le pidan un cultivo. Ahí sí. ¿Sí? Pero en estos casos generalmente no. Porque las manifestaciones no